Imagina por un instante que tienes la oportunidad de conversar con el mismísimo Jesús de Nazaret y preguntar aquellas cuestiones que no se le hubieran ocurrido a una persona del siglo I, sino que vamos con preguntas del siglo XXI. Todo esto ha sido posible gracias a una obra llamada Caballo de Troya de J.J. Benítez, que si bien hay una gran discusión si esto es ciencia ficción, plagio y durantia, o realmente, como dice el escritor, un viaje en el tiempo, esto nos lleva a una reflexión bastante importante sobre la espiritualidad y cómo esta saga de libros, independientemente si fue cierto o no el viaje en el tiempo, nos ha hecho reflexionar sobre los temas de Dios, la divinidad y nuestra misión en este mundo. Caballo de Troya, independientemente de sus detractores, es un libro bestseller, demasiado famoso y además ha calado en el corazón y en la mente de sus ya millones de lectores. Y aquí te voy a presentar la conversación de Caballo de Troya 3. Te va a hacer reflexionar un poco más sobre todos estos temas con voz humanas a modo de audiolibro. Así que sin más nada que agregar, disfruten de este gran contenido. Adivinando tan tormentosos pensamientos, el hombre aproximó la tea a su pecho, y la luz bañó su alta y serena faz, arrancando destellos de entre los lacios y acaramelados cabellos que reposaban sobre los anchos y poderosos hombros. Su nariz prominente, la fina y partida barba y sobre todo, aquellos rasgados, intensos e infinitos ojos color miel, eran los de Jesús de Nazaret. La proximidad del fuego hirió sus pupilas. En un movimiento reflejo, las largas pestañas descendieron una y otra vez. Aquel parpadeo, absolutamente natural, no podía ser fruto de mi imaginación. Y el hombre, con aquella dulce y acogedora sonrisa que tanto me impresionaba, habló al fin. Su voz grave e inconfundible me estremeció. No te preocupes del cómo. En todo caso, mi querido y asustado Jasón pregunta por qué. Y girando sobre sus talones, reemprendió el regreso hacia la hoguera. Aturdido salí tras él, uniéndome a sus largas zancadas. En mi mente empezaban a agolparse mil y una preguntas. Pero, torpe, tímido y avergonzado por mi reciente huida, no fui capaz de agradecer su ayuda. Continué a su lado, caminando como un autómata e intentando poner en orden mi bloqueado cerebro. Gracias por vuestros sacrificios. Sabes bien a qué me refiero. Vuestra decisión de conocer la verdadera historia del Hijo del Hombre no es fruto del azar. Estos mis pequeñuelos de hoy terminarán por alterar involuntariamente mi mensaje. Maestro, yo soy un científico. ¿Cómo puedo comprender y transmitir tu resurrección? Tú estabas muerto. Hay realidades que difícilmente podrán ser probadas por la ciencia o por las deducciones de la razón pura. Nadie puede concebir esas verdades mientras permanezca en el reino de la experiencia humana. Cuando hayáis terminado aquí abajo, cuando completéis vuestro recorrido de prueba en la carne, cuando el polvo que forma el tabernáculo mortal sea devuelto a la tierra de donde procede, entonces, solo entonces, el espíritu que os habita regresará al Dios que os lo ha regalado, y tu pregunta quedará plenamente satisfecha. Entonces, y disculpa mi incredulidad, maestro, ¿es cierto que la muerte es solo un paso? Tan natural y obligado como la calma que sucede a la tempestad. Pero los hombres de ciencia no creen. La correa de hierro de la verdad que vosotros calificáis de invariable os mantiene ciegos en un círculo vicioso. Técnicamente se puede tener razón en los hechos y sin embargo estar eternamente equivocados en la verdad. Yo soy la verdad. Me has tocado y ahora me ves y escuchas mis palabras. ¿Por qué sigues dudando? El hecho de que no lo comprendas no significa que esa realidad superior sea una quimera o el fruto de unas mentes visionarias. Cuando llegue tu hora, mis ángeles resucitadores te despertarán en un mundo que ni siquiera puedes intuir. ¿Los ángeles resucitadores? Tú, querido amigo, a tu manera, ya respondiste a esa cuestión. En mi reino hay muchas moradas, y una de ellas es paso obligado para los mortales que proceden de los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio. Sin embargo, podéis disfrutar de la esperanza de que nadie puede perder ese derecho. Todos, como yo lo he hecho, despertaréis a una vida que solo es el principio de una larga carrera hacia el paraíso, una continuada ascensión hacia el Padre Universal, un viaje sin retorno. Yo soy la vida. En verdad te digo que ninguna de mis criaturas puede devolverme lo que es mío y que solo comparto con mi Padre. Mis discípulos,
y la mayoría de los hombres de los tiempos venideros han asociado y asociarán la maravillosa realidad de la vuelta a la vida eterna y espiritual con la mera desaparición de mi cuerpo terrenal. Se equivocan. ¿Desintegración? Todo el mundo piensa que la desaparición del cuerpo fue un milagro. Sigo sin entender. Ese cadáver se esfumó. ¿Es que tus ángeles conocen una técnica? Disculpa mi curiosidad. A ti sí puedo decírtelo. Los milagros, tal y como lo comprenden muchos seres humanos, no existen. El poder de mi Padre es tan inmenso que no necesita alterar el orden de lo creado. El verdadero milagro es vuestra cierta creencia en los milagros. ¿Cuándo comprenderéis que el tiempo es solo la imagen en movimiento de la eternidad? ¿Cuánto más necesitaréis para considerar que el espacio es solo la sombra fugitiva de las realidades del paraíso? Os enorgullecéis de vuestros hallazgos y pensáis que la verdad absoluta está a vuestro alcance. ¿No comprendéis que sois como niños recién llegados a un orden inmensamente viejo e inconcebiblemente sabio? ¿No pretendés atrapar lo que todavía es invisible a tus ojos de mortal? Te bastará la fe en la existencia del Padre. Muchas de mis criaturas, a pesar de haber traspasado la barrera de la muerte, tampoco están preparadas para enfrentarse cara a cara a la luz cegadora del Padre Universal. Todo parece tan sencillo. Hablas de la muerte sin miedo. Sin embargo, nosotros la evitamos a toda costa. Algunos seres humanos temen más la incógnita del después de la muerte que al hecho físico de la misma. Vosotros os empeñáis en apagar la luz que late en cada uno de los corazones y que fue depositada ahí, precisamente para vencer el miedo. Si los hombres escucharan su propia voz, nadie temería ese paso. ¿Por qué crees que he vuelto de la muerte en forma de resurrección? Esos, los que temen, en el escandaloso tronar de sus dudas, silencian la íntima y sabia voz de sus conciencias. Dejad que sea ella que os guíe. Todo, en la creación de mi Padre, está meticulosa y misericordiosamente dispuesto para vuestro bien. Nadie muere, nada muere. Todo es un continuo progreso hacia el paraíso. Y ni siquiera ese es el fin. Pero las religiones y algunas iglesias predican la salvación y condenación. No midas a nuestro Padre Universal con la vara de los hombres, ni confundas la religión de la autoridad con la del espíritu. Algún día todos los mortales comprenderán que solo la carrera de la experiencia y de la búsqueda personal es digna de la chispa divina que os alimenta a cada uno de vosotros. Hasta que las razas no evolucionen, el mundo asistirá a esas ceremonias religiosas, infantiles y supersticiosas tan características de los pueblos primitivos. Hasta que la humanidad no alcance un nivel superior, reconociéndose así las realidades de la experiencia espiritual, muchos hombres y mujeres preferirán las religiones autoritarias, que solo exigen el asentimiento intelectual. Estas religiones de la mente, apoyadas en la autoridad de las tradiciones religiosas, ofrecen un cómodo cobijo a las almas confusas o asaltadas por las dudas y la incertidumbre. El precio a pagar por esa falsa y siempre provisional seguridad es el fiel y pasivo asentimiento intelectual a sus verdades. Durante muchas generaciones, la tierra acogerá a mortales tímidos, temerosos y vacilantes que preferirán este tipo de pacto. Y yo te digo que, al unir sus destinos al de las religiones de la autoridad, pondrán en peligro la sagrada soberanía de sus personalidades, renunciando al derecho a participar en la más apasionante y vivificante de todas las experiencias humanas, la búsqueda personal de la verdad y todo lo que ello significa. Es impresionante lo que me dices. Es un Dios y una espiritualidad muy distinta a lo que pregonan las religiones de mi mundo. ¿Y qué representa esa búsqueda personal? Esas palabras, en mi tiempo al siglo XXI, te llevarían de nuevo a la muerte. Pero dime, maestro, ¿qué debe hacer un hombre que desea encontrar la verdad? ¿Tú tampoco has entendido mi mensaje? ¿Y tú, embarcado en esta apasionante aventura, me lo preguntas? ¿Qué me dices de la alegría y de las emociones que conllevan vuestros descubrimientos? En verdad te digo que los descubrimientos intelectuales, amigo mío, constituyen siempre una aventura y un riesgo. Pero solo los audaces, los que obedecen a su propio yo, están capacitados para enfrentarse a ello. Solo esos, los auténticos buscadores de la verdad, saben explorar con resolución y sin miedo las realidades de la experiencia religiosa personal. Muchos, a lo largo de siglos, como tú mismo y tu hermano,
estáis experimentando la suprema satisfacción del triunfo de la fe sobre las dudas intelectuales. El camino es arduo y a menudo doloroso, pero solo a través de la lucha y la resistencia se alcanza el crecimiento personal. Nuestro Padre Universal está deseando ayudar en este viaje. Y estas victorias, único objetivo de la existencia humana, solo conducen a un fin: la búsqueda personal de Dios. En verdad te digo que todo hombre que se empeñe en esa suprema aventura encontrará a mi Padre, incluso en el desaliento de las dudas. La religión del espíritu significa lucha, conflicto, esfuerzo, amor fiel y progreso. La dogmática, por el contrario, solo exige de sus fieles una parte ínfima de ese esfuerzo. No olvides, Jasón, que la tradición es un sendero fácil y un refugio seguro para las almas tibias incapaces de afrontar las duras luchas del espíritu y de la incertidumbre. Para el hombre o la mujer que desee encontrar la verdad, es clave la confianza en nuestro Padre. Solo eso. Cada amanecer, cada momento de tu vida, ponte en sus manos. Lucha por la fraternidad entre los humanos. Lucha por la tolerancia y por la justicia. Lucha por los débiles. Él se encargará del resto. Padre Universal, ese Padre debe de ser un gran tipo. Es tan inmenso que mide los mares en el hueco de su mano y los universos en la distancia de un palmo. Es Él quien está sentado en la órbita de la Tierra, el que extiende los cielos como un manto y los ordena para que sean habitados. Pero no te confundas, no es simplemente un ser celestial que está en otro lugar y nos ama desde la distancia. Dios es un mero símbolo verbal que designa todas las personalidades de la deidad. Pero no olvides lo más importante, Jasón. Nunca olvides que una parte de ese Dios de nuestro Padre entró en ti hace muchos años. Este Dios del que te hablo habita dentro de cada alma, en la tuya, en la mía y en la de todos. Ese es mi gran mensaje al que vengo a recordarles. Dios está presente en cada persona, y cada persona tiene el poder de hacer el bien y de construir un mundo mejor. ¿Cuándo? Cuando entra este Dios en mi alma. Digamos, para simplificar, que en el momento en que tomaste tu primera decisión moral, ¿Yo soy Dios? a partir de hoy, busca en lo más íntimo de tu alma. Todos los nacidos llevan el sello de la divinidad. Pero no quiero causar confusión ante esta revelación, y quisiera aclararte. Llevas una alma en crecimiento, que se va llenando de experiencia, y desde niño el Espíritu del Padre te dona un fragmento divino para ajustar tus pensamientos y guiar tu alma a la luz. No eres Dios, pero al conectar y penetrar en el reino de mi Padre mediante este Espíritu, todas las cosas te serán posibles, si es su voluntad. Por eso os he dicho, busquen el reino de Dios y de su justicia, y lo demás, las cosas materiales que tanto os preocupan, serán añadidas. Ante tantas palabras maravillosas, tuve que enfrentar al maestro con algunas precisiones sobre la vida. No todo lo que él decía era maravilloso. Le dije lo siguiente: pero maestro, eso es difícil de aceptar. La vida tiene muchas aristas fuertes y desagradables. Se podría decir que la vida humana, en muchos casos, se podría catalogar como un derroche, si me lo permites, innecesario, y a juzgar por los resultados próximos y futuros, catastrófico. Incluso sin ir muy lejos, tú moriste de manera cruel y despiadada, y ese padre no hizo nada para evitarlo. El mayor ejemplo de múltiples accidentes y muertes donde nos hace dudar de esa intervención divina que mencionas. Ay, amigo mío, antes de mi encarnación en la tierra, los hombres podían creer en un Dios colérico y sediento de justicia. Su ignorancia era perdonable. Ahora les he revelado un Padre misericordioso, que solo conoce la palabra amor. ¿Crees entonces que un padre puede desear esa muerte a su hijo? Su voluntad era que permaneciera en vuestro mundo hasta el final y que apurase la copa que todos los mortales, por su naturaleza, han bebido y beberán. Si he compartido esta muerte, ha sido para demostrarles a ustedes que la fe en Dios nunca es estéril. Sé que a pesar de mis palabras, muchos deformarán el sentido de mi muerte en la cruz. No he venido al mundo para saldar una supuesta vieja cuenta de los hombres para con Dios. Sé lo que estás pensando. Te equivocas y se equivocan quienes así lo piensan. El Padre Celestial nunca podría concebir la idea de una grave injusticia, de condenar a una alma por los errores de sus antepasados. Pero luego hay un castigo futuro, ¿o no es así? Por lo que dices entonces, esas ideas de que la redención por la cruz fueron un invento humano y no vienen de ti, como siempre hemos pensado. Escucha mis palabras, Jasón. La tendencia al vicio puede ser hereditaria.
El pecado, en cambio, no se transmite de padres a hijos. El pecado es un acto consciente y deliberado de rebelión contra la voluntad de nuestro Padre universal y contra las leyes del Hijo. Toda idea de rescate o expiación por el sacrificio está arraigado en el egoísmo y es incompatible con el concepto de Dios. Yo he predicado que la vida de servicio es el concepto más elevado de la fraternidad entre los creyentes y la salvación es creer en la paternidad de Dios. La mayor preocupación de los fieles del reino no debería ser su deseo egoísta de salvación personal, sino la de amar a sus semejantes por encima de sí mismos. Los auténticos creyentes no se preocupan del posible y futuro castigo a sus errores, porque se interesan tan solo por el restablecimiento del contacto con Dios. Ciertamente un padre puede castigar a sus hijos, pero lo hace por amor y con un fin y un sentido puramente disciplinarios. Recuerda, Jasón, nuestro Padre es amor, y el amor es contagioso y eternamente creador. ¿Crees que no existen otros medios mejores que el castigo para corregir los errores de las limitadas criaturas mortales? Antes, incluso aunque no lo hubiese hecho, todos los mortales del reino disponían ya de la salvación, aunque las religiones de tu mundo sigan insistiendo que no hay salvación sin pasar por un culto u otro. Pero en verdad te digo que Dios no necesita de la religión. Tu contacto siempre es directo con Él. Nuestro Padre, te lo repito, no es un monarca ofendido, severo e implacable, cuyo principal placer está en detectar y perseguir a las criaturas que obran en la oscuridad o en el pecado. La sola idea de una redención o expiación colocaría la salvación en un plano puramente filosófico. La salvación humana es innegable y basada en dos únicos principios. Dios es nuestro Padre y por consecuente todos los hombres son hermanos. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo desaparecerán la maldad y la injusticia? Solo hay un camino, el amor. El amor disuelve el pecado y las debilidades. Ama a tus semejantes, Jasón. Ámalos en la penuria y en la riqueza. Ámalos aun cuando creas que están equivocados. Ámalos sencillamente. Supongo que perdí la noción del tiempo. Escucharle era mucho más que aprender. Era vivir, sentir y palpar una nueva realidad. Una realidad que yo ignoraba. En la mañana siguiente, mi hermano Eliseo me comentó que tenía un gran deseo de hablar con el maestro. Mi hermano, a diferencia de mí, era una persona científica y escéptica, y difícil de convencer cuando se trataban de temas de Dios. Este era una excelente oportunidad para buscar nuevos cuestionamientos al maestro sobre ese Dios Padre que tanto hablaba con emoción. Al llegar a su presencia, en la cima de la colina, ya era prácticamente el ocaso. Era un bello atardecer, y sentí que la siguiente conversación con mi hermano y el maestro iba a ser un encuentro desafiante para todos. Conocía a mi hermano a la perfección, pues habíamos viajado mucho juntos. Eliseo era un hombre de nervios de acero y frío, y no se guardaba nada cuando no le gustaba alguna situación. Y comenzaron a conversar los dos. Dime, Señor, he escuchado a mi hermano hablar de ti y de tu padre. Ciertamente es un Dios distinto a lo que predican las religiones, pero aún así, tu idea de Dios es algo chocante a la realidad que vemos en nuestro mundo. Me atormenta un poco estas dos realidades, siempre y cuando todo lo que dices sea cierto. Eliseo, ¿por qué te atormentas? No os extrañéis si advertís que esta forma carnal poco o nada tiene que ver con lo que conocéis. Allá donde sois devueltos a la verdadera vida, las limitaciones que os acosan aquí abajo no tienen sentido. Allí sentiréis otra clase de hambre, otra clase de sed, otra clase de sentimientos y necesidades. Os lo repito, no os atormentéis. Ahora es muy difícil que el hombre mortal pueda alcanzar las estrellas. Debe bastarte saber que las estrellas están allí y que eventualmente no solo las estrellas formarán parte de tu conocimiento. La carrera hacia el Padre Universal es prodigiosamente reveladora. Nada quedará oculto. Vuestros conocimientos son finitos y que toda comprensión por parte de las criaturas mortales es relativa. Cualquier información, incluso la que procede de fuentes elevadas, solo es relativamente completa, localmente exacta y personalmente verdadera. Solo eso. Los hechos físicos pueden ser uniformes, pero la verdad es una realidad viva y flexible en la filosofía del universo. Las personas que evolucionan como vosotros lo estáis haciendo actualmente, solo son parcialmente sabias y relativamente verídicas en sus mensajes. Solo pueden tener certidumbre dentro de los límites de su experiencia personal.
Algo que puede parecer cierto en un lugar puede ser relativamente verdadero en otro segmento de la creación. La verdad divina, la verdad final, es uniforme y universal. La historia de las criaturas espirituales, como es relatada por diversas individualidades originarias de esferas múltiples, puede variar en los detalles a veces. Esto se debe a la relatividad en la plenitud de sus conocimientos y experiencia personal, así como a la extensión y amplitud de esa experiencia. Me parece que te contradices, Señor. La irrupción de Eliseo me dejó atónito. La vida y las vicisitudes de los seres humanos se oponen a esa idea de la soberanía universal de Dios. El plan de nuestro Padre es fruto del amor y en consecuencia perfecto. Y hasta tal punto es así que las criaturas evolutivas como vosotros se ven necesariamente asaltadas por toda suerte de contingencias solo en razón de su beneficio. Contingencias. Yo emplearía un término más duro. ¿Qué me dices de la desesperanza, de la mentira, de la injusticia? A todo eso tiene una respuesta, que puede ser difícil de aceptar para ti, una persona susceptible de estar marcada por el dolor o la injusticia que mencionas. Veamos, la esperanza es deseable, sí. Entonces, es necesario que la existencia humana se enfrente constantemente a la incertidumbre y a la inseguridad. Solo entonces se puede valorar realmente la realidad de la esperanza, como un anhelo hacia el mañana. Por otra parte, si no existiera la inseguridad ni el sufrimiento, entonces tampoco lo haría la compasión o la fe. Ante la mentira uno se puede sentir traicionado, decepcionado, vulnerable. Y ante el dolor, el sufrimiento, el propio sufrimiento, uno experimenta una mezcla de emociones difíciles de describir con palabras. ¿Era necesario el dolor? ¿Es justo? Decidme, ¿es bueno el amor a la verdad? En ese caso, es preciso que el hombre crezca en un mundo donde el error esté presente y la falsedad sea una cotidiana compañera. Lo mismo, es deseable la fuerza de carácter. Entonces, siendo así, la humanidad debe ser educada en entornos que la obligan a enfrentar adversidades y a enfrentarse a la decepción. Por mi parte, en cuanto a ti, deberás vivir en un mundo en el que la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento siempre sean experiencias posibles. Las tribulaciones son la mejor fuente de sabiduría para los mortales. En verdad os digo que no se puede percibir la realidad espiritual si antes no se ha sentido por la experiencia. Y muchas de esas verdades solo se pueden intuir y comprender en mitad de la adversidad. ¿Para qué, maestro? ¿Por qué debemos pasar por el dolor para llegar a verdades profundas? Aunque el enfermo no lo perciba con claridad, con el único fin de recordarle que, igual que yo, debe abandonarse en las manos del Padre. Os lo he dicho, nada en el reino de nuestro Padre es por azar. El Padre Universal no es como los seres humanos con largas barbas blancas que a veces lo representan. Él es el creador y controlador de toda la creación. Deberíamos pensarlo como un creador, luego como un controlador y finalmente como un apoyo infinito. La verdad sobre el Padre Universal empezó a surgir en la humanidad cuando el profeta dijo: Tú, Dios, estás solo y nadie está a tu lado. Tú creaste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos. Tú los preservas y los controlas. Todas las criaturas iluminadas reconocen y adoran al Padre Universal, quien es el origen eterno y el sostén eterno de toda la creación. En innumerables universos, criaturas con voluntad emprendieron el largo y arduo viaje hacia el paraíso y la fascinante aventura de alcanzar a Dios el Padre. Las criaturas que conocen a Dios tienen solo una ambición suprema, un único y ardiente deseo, el de parecer a lo que Él es en su perfección paradisíaca personalizada. Todas las criaturas en muchos universos con voluntad han emprendido un largo y arduo viaje hacia el paraíso, en una eterna y fascinante aventura para alcanzar y parecerse al Dios Padre, el creador y sustentador de toda la creación en los universos. Mundos iluminados, dices, ¿hay vida inteligente y organizada fuera de la Tierra? Las religiones nos dicen que somos los únicos en el universo, casi que la creación especial de Dios. Sin embargo, tú hablas de otra organización muy distinta. Universos, otras criaturas que aprenden tanto como nosotros en este momento. ¿Cómo encaja todo esto en este galimatías? Si para muchos eres un Dios encarnado, ¿por qué el Padre es más que tú? ¿Estamos hablando de una fuerza fuera de nuestro alcance, fuera de principio y fin? La ciencia en nuestro mundo no lo acepta, de hecho. Pondré un ejemplo.
Hace miles de millones de eones de tiempos, el primer inteligente que alcanzó la conciencia de sí mismo entró en el no tiempo, tras un proceso que también duró miles de millones de eones de tiempo. En el mismo instante de la transición al no tiempo, supo que con ello estaba iniciando un largo camino de realización absoluta de sí mismo, que también se prolongaría miles de millones de eones de tiempos, a la espera de que las humanidades en camino llegaran a formar un todo con él. Y aquel ser pensó: yo seré vuestra meta, aunque me ignoréis. Yo seré vuestro propósito, cuando tan solo me sospechéis. Yo seré vuestra imagen cuando creáis en mí. Yo solo seré Dios cuando vosotros también lo seáis, cuando lleguéis a ser Dios en el tiempo que os resta hasta mí. Por lo tanto, te pregunto si crees que serías capaz de beberse el agua de todo un océano. Pues bien, nuestro Padre es un lago al que se olvidó de rodear con un cerco. No te empeñes en comprender la naturaleza de Dios. Los nombres que las criaturas le atribuyen dependen de cómo conciban al Creador. La primera causa del universo nunca se ha revelado con un nombre específico, solo a través de su naturaleza. Al Padre le da lo mismo cómo le llames. No ejerce ninguna prepotencia en el libre arbitrio espiritual de sus criaturas, ni las fuerza a la sumisión. Lo importante es que en lo más hondo de nuestros corazones le reconozcamos, le amemos y le adoremos voluntariamente. Las religiones dicen algo totalmente distinto. Lo que estás diciendo suena a blasfemia, ya que las religiones enseñan que Dios tiene un nombre específico, como por ejemplo Jehová o Yahvé en el caso de los testigos de Jehová. El único regalo valioso que el hombre puede hacerle a Dios es la consagración amorosa de su voluntad humana a la del Padre. Hacer la voluntad de nuestro Padre es el mayor acto de culto que podemos ofrecerle, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. El amor es la esencia del propio Dios, y la manera perfecta de adorarle es ofreciéndole la propia voluntad para realizar su voluntad. Por tanto, el verdadero culto no reside en ritos externos o oraciones vacías, sino en la entrega sincera de nuestro ser a Dios. Os he enseñado que a Dios le podemos llamar Abab, el Padre de todos, demostrando así la cercanía y familiaridad entre las criaturas iluminadas y el Creador. En esencia, todos los nombres otorgados a Dios tienen un significado igual, aunque cada denominación expresan un nivel y una profundidad diferentes en el que el Creador es entronizado en los corazones de sus criaturas. Prestad atención, amigos. El ser humano es semejante a un niño, posesivo, inconsciente y atado solo a lo cercano. Os he dicho que la carrera hacia la perfección, hacia el paraíso, o si lo preferís, hacia nuestro Padre, requiere un largo periodo de preparación en otras moradas. ¿Cuándo seremos dignos de ver a Dios cara a cara? Amigo, a veces se comportáis como ciegos. ¿Por qué le buscáis fuera cuando Él te ha donado una parte de su esencia dentro de ti? Se ha dicho, los mortales no pueden ver rostro de Dios, ni pueden soportar su presencia, su gloria y su resplandor. Dios no se relaciona directamente con las personalidades espirituales inferiores, ni con las materialidades materiales. Él trabaja a través de otros medios, como instalar su espíritu en lo más íntimo de cada ser. Cada mortal dotado de voluntad e inteligencia recibe una chispa de Dios, que vive en su mente y le ayuda a desarrollar su alma inmortal. Estos gustadores divinos están presentes en las mentes de los mortales revelados a través de la actitud intelectual para conocer a Dios, la necesidad de buscarle y el intenso deseo de semejarse a Él. Entiendo lo que estás diciendo. Estoy en lo cierto al entender que estás diciendo que Dios se instala en cada uno de nosotros con un ajustador divino, que es una chispa de Él mismo que vive en nuestra mente y nos ayuda a desarrollarnos. Pero si, como dices, el Padre es amor, ¿por qué entonces permite el mal en el universo? Y te digo que cada criatura mortal dotada de inteligencia y voluntad recibe directamente del Padre una chispa de Él mismo, la cual se instala en el órgano mental de los mortales y les ayuda a desarrollar su alma inmortal, destinada a supervivir por toda la eternidad. Esta presencia de un ajustador divino, que podríamos denotar como tal, se revela en la mente humana a través de tres fenómenos experienciales: la aptitud intelectual para conocer a Dios, la necesidad espiritual de encontrarle y el intenso deseo de toda personalidad de parecerse a Él. El mal, mi amigo angustiado, es un concepto relativo. El mal es inherentemente una consecuencia de la naturaleza incompletamente perfecta de Dios como ser limitado por el espacio y el tiempo. Cada unidad en el universo es una parte del todo,
y la supervivencia de esa parte depende de la armonía con el plan y la finalidad del todo, del deseo sincero de realizar la voluntad perfecta del Padre. En mi universo hay 1.000 millones de mundos perfectos con sus habitantes perfectos, pero es preciso que el hombre en evolución sea falible si desea ser libre. No confundas error con pecado. La posibilidad de juzgar erróneamente solo se convierte en pecado cuando la voluntad humana conscientemente e intencionalmente adopta y acepta un juicio inmoral. El Padre se aflige con cada uno de vuestros sufrimientos y triunfa con los triunfos de ustedes, de la misma manera que su presencia divina es realmente una parte de ustedes. A pesar de esto, la mayoría de los humanos nunca llegan a descubrirlo, ya que es un requisito para la libertad, que una inteligencia perfecta y libre sea siempre sabia a priori. Pero no confundas error con pecado. Cada voluntad es libre de elegir. De acuerdo con lo que has dicho, maestro, y disculpa por interrumpir, creer que las desgracias son enviadas por Dios puede ser una actitud muy estúpida. Más que una estupidez, Jasón, la creencia de que Dios envía las desgracias es una consecuencia de la ceguera humana. El verdadero Dios no es capaz de sentir ira ni de castigar a sus hijos. La ira y el castigo son emociones humanas, vulgares y carentes de valor, indignas hasta de ser consideradas humanas y mucho menos divinas. Es conveniente que los hombres no reciban una revelación excesiva, porque aún no están preparados para aceptarla. La ciencia y la religión deben ser coordinadas con la verdad de la realidad, al igual que no deben haber dogmas ni tradiciones que opriman o limiten a la naturaleza humana. El progreso y el desarrollo individual exigen el crecimiento de la imaginación. La mediocridad busca perpetuarse en la uniformidad. Fuera del contacto con el Padre Universal, ninguna revelación puede ser jamás completa. El proceso de la revelación es una técnica que permite ahorrar siglos y siglos de tiempo en el trabajo indispensable de selección y análisis minucioso de errores de la evolución, a fin de extraer las verdades adquiridas por el espíritu. La revelación no debe engendrar la ciencia ni las religiones, ya que su función es coordinar a ambas con la verdad de la realidad. La ciencia de vuestro tiempo, como la de todos los tiempos, es solo un espejo que refleja vuestra propia imagen cambiante. Tanto la ciencia como la religión están permanentemente necesitadas de una autocrítica. La naturaleza humana es débil, lo sé, y mi mensaje será fácilmente malinterpretado, dando lugar a una nueva religión que se forme alrededor de mi persona. Aprender a disfrutar de los privilegios sin abusar de ellos, a disponer de la libertad como un delicado recipiente de cristal que conviene manejar con delicadeza, y poseer el poder rehusando usarlo para ambiciones personales. Estas son las señales de una humanidad avanzada. Mi mensaje es fácil de comprender, hermanos míos. Aprender a hacer la voluntad del Padre, entregarse generosamente al amor y a la apasionante aventura de buscar a Dios personalmente. No anhelo el dogmatismo o la tradición que fosilicen el alma humana. Aquellos que acepten mi mensaje nunca serán dogmáticos. Las metas, no los dogmas, deberían unir a los hombres. Dios habita en vuestras almas y debe encontrarse. La verdad que os he revelado es ligera y cristalina. Llegar al Padre, hacer su voluntad, descansar en Él. En verdad os digo, el futuro del mundo es espléndido. Los tiempos difíciles pasarán y llegará el día en que los hombres olviden las rencillas y los intereses oscuros. Ese día las naciones de la tierra, como un solo pueblo, aceptarán mi doble mensaje, que el Padre existe y que todos sois hermanos. Y con esas palabras, el maestro dio por finalizada nuestra conversa, comenzando a descender la colina. Sus respuestas largas y detalladas ante preguntas difíciles de mi hermano Eliseo nos sorprendieron. Sabíamos que en el futuro tendríamos más conversaciones con él. Pero el maestro nos pidió paciencia. Jesús estaba consiguiendo algo que ninguna otra religión había logrado antes. Estaba trayendo una paz, no de este mundo, a quienes lo escuchaban. Y era importante de alguna manera hacer público este mensaje enterrado y olvidado por las religiones.